Bueno, Milagros, muchas gracias por la presentación y al mismo tiempo gracias por la invitación, la bienvenida también a todos los colegas que hoy día se han conectado. Bueno, cuando tú me propusiste hablar sobre el análisis de riesgo, es un tema muy apasionante, con mucha importancia dentro de las empresas, y quiero plantearlo más bien como Cristian y Andrea se van a referir también al análisis de riesgo. Quise enfocar esta conversación desde el punto de vista del diagnóstico. Yo soy consultor, por lo tanto, permanentemente estoy tratando con empresas de distintos rubros, de distintas áreas. Esta labor durante los últimos 15 años enfocado a las consultorías y a la investigación dentro de la empresa me ha llevado a conocer el rubro de la industria de alimentos, de la logística, del trabajo en e-commerce, de edificios corporativos, de la banca, de las empresas energéticas, de la minería y una serie de otras empresas. Y es muy importante lo que uno hace al momento de conocer la empresa y empezar a conocer cuál ha sido la gestión histórica de la seguridad a nivel, ya sea de una empresa grande, mediana, o también a nivel corporativo, de empresas que son de nivel corporativo, nacional o transnacional con presencia en mi país. ¿Y por qué ha sido interesante? Porque al poder intervenir en este diagnóstico, lo primero que hacemos es un análisis de riesgo. Y como todos sabemos, un análisis de riesgo parte por identificar las amenazas del entorno externo y del entorno interno. Y eso ya son números, ya es proporcionar una base basada en estadísticas, en conocer cuál es la situación global, cuál es la situación país dentro del entorno externo, y bien ya aterrizando un poco más cuál es el entorno inmediato de una compañía y cómo esta situación, cómo la amenaza se presenta a través de la delincuencia, a través de podemos medirla a través de los índices delictuales, y también en el ámbito interno. La idea es poder contar con una serie de registros históricos que nos permitirían hacer este ejercicio de llegar con números, con ratios, ¿cierto? A exponer el análisis de riesgo de manera cuantitativa. Obvio que la metodología nos lleva con facilidad a mostrarlo de manera cualitativa, pero cuando uno está tratando con un staff, ¿cierto? Con una alta dirección que está permanentemente midiéndose a través de distintas herramientas y entiende por su propia formación, muchos son ingenieros industriales, ¿cierto? Por su propia formación están pensando en números. Nosotros tenemos que hablarle en el mismo lenguaje como consultores. Entonces, la experiencia que hemos logrado, ¿cierto? Como equipo, trabajando en la consultoría, nos lleva a tener una metodología que nos permite ir identificando cuál es la cultura organizacional de la empresa y ayudándola y acompañándola en este camino de ir profesionalizando la actividad de la seguridad patrimonial, del área de loss prevention, o bien cómo se llame dentro de esta cultura organizacional que vamos conociendo a medida que nos estamos involucrando dentro de este negocio. ¿Por qué te decía que quiero plantear que es una especie de diagnóstico lo que quiero mostrar? Porque el llevar registros de eventos o incidentes de pérdida históricos, la verdad es que es poco frecuente. Entonces, he conocido empresas que lo llevan muy bien, principalmente empresas que se dedican a tener centros comerciales. Una cadena de centros comerciales finalmente manejan bien los incidentes, tienen registro y pueden, por lo tanto, con esos registros de mayores cantidad de incidentes, poder hacer análisis de riesgo cuantitativos, y tomar decisiones
de proyectos de inversión de seguridad o tomar decisiones de mejoras en cuanto a su planificación en base a estos estudios de estadística y estudios de manera, ¿cierto?, histórica de los datos. Pero también nos encontramos con empresas que no tienen que no tienen historia, que no tienen registro y que de hecho nunca han hecho un análisis de eso. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo? Es acompañar ya sea al equipo de gerencial que está encargado de llevar esto adelante. A veces nos encontramos con empresas que no tienen un liderazgo claro, un gerente de seguridad, un jefe de seguridad, y por lo tanto la idea es mostrarles la metodología, mostrarles, ¿cierto?, la metodología y basada, ¿cierto?, en los estándares internacionales. Nosotros trabajamos basados en los estándares internacionales de ASI y por lo tanto la estrategia para poder llevar y reconocer la historia de incidentes de pérdida de una empresa se basa en esos estándares para poder recoger la información a través de una serie de herramientas que tiene que ver con el análisis de, como les decía, de la amenaza del entorno externo, recoger números de la delincuencia a nivel de la comuna o de la región donde se encuentre la empresa. Y si la empresa tiene distintas instalaciones a lo largo del país, hacerlo también a lo largo de todas las ciudades donde se encuentran ubicadas sus instalaciones, y también mediante cuestionarios con el área gerencial, mediante la entrevista con el área de jefatura inmediata y también con entrevistas directas a los operarios. De ahí sale una información muy nutrida, muy importante, muy rica de experiencias y vamos con ello identificando las principales problemáticas, las principales situaciones que van ocurriendo dentro de la compañía, posteriormente para llevarlo a una matriz que nos permite llevarlo tanto al ámbito cualitativo como al ámbito cuantitativo. Creo que podemos partir por ahí, ¿cierto?, dejando el mensaje y posteriormente que participe Cristian y Andrea, puedo responder algunas preguntas respecto a cómo lo hacemos. Gracias, Humberto. Para quienes recién han ingresado, estamos en la primera parte de este Café de Expertos, donde cada uno va a compartir sus experiencias y los conocimientos que tiene con respecto al tema que estamos tratando. Luego vamos a tener un diálogo, así que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, que las vamos a ir respondiendo en una segunda parte. Bien, ahora para esta segunda panelista nos va a acompañar Andrea, ya la presenté hace un ratito, nos acompaña desde Ecuador y desde su mirada y experiencia también compartirá lo que conoce sobre el tema. Análisis de riesgos desde una mirada cuantitativa. Adelante, Andrea. Muchísimas gracias, mi querida Mili, y a mis compañeros panelistas también. Un gusto igual compartir con ustedes. Y bueno, continuando realmente con lo que Humberto estaba mencionando, realmente la parte del diagnóstico es muy clave, ¿no? Y recordemos pues que el análisis de riesgos cualitativo como tal prácticamente se basa en percepciones y el éxito de ese análisis de riesgos muchas veces va a depender del conocimiento y la experticia del evaluador. Esto prácticamente cuando ya vamos a la parte cuantitativa, pues ya tratamos con números y ya por más experto que sea la persona, los números apoyan justamente esa parte, ¿no? El criterio del experto como tal. Entonces, de ahí que yo hago mucho énfasis en que los datos que nosotros necesitamos para hacer un buen análisis de riesgos cuantitativo tienen que ser de fuentes primero fiables, ¿no? Y luego también es la recolección de esa información. ¿Cómo vamos a recolectar? Y por ahí, pues justamente como mencionaba Humberto, es qué herramientas podemos utilizar. Yo desde mi
desde la experiencia que tengo, sí, yo en Ecuador trabajo para una cooperativa de ahorro y crédito que es, es la segunda pues, más grande a nivel país. Cuando empezamos, pues era una cooperativa, digamos que relativamente mediana, en la que la información como tal se la manejaba de forma manual, ¿no? O sea, realmente no es que habían registros, no había absolutamente nada. Y, y pues de ahí conforme va creciendo la organización, se vuelve imperativo el que primero vayamos llevando una memoria de los eventos como tal, ¿no? Y luego, conforme pues más grande la organización, más necesaria es el hecho de que estos registros que se lleven, se busque de alguna manera automatizarlos, porque ya llevarlos de forma manual se vuelve imposible. Entonces, cuando nosotros hablamos de registros, de información fiable, de esta automatización que es necesaria, pues involucra también el tema de que tenemos que identificar nuestras amenazas, ¿no es cierto? Y como todos sabemos, la amenaza pues a la organización es algo externo. Entonces, por ejemplo, en mi caso me ha tocado buscar en fuentes, ¿no es cierto?, gubernamentales que me ayuden con estadísticas justamente en temas de índices delictuales. Entonces, ¿cómo yo sé? O sea, yo puedo tener una percepción de que un cierto sector es altamente delictivo, tiene alta incidencia delictiva, pero yo ya apoyo o refuerzo esa percepción, esa idea, cuando yo voy y reviso estas estadísticas, ¿no? Obviamente tampoco es que las estadísticas contienen todo, porque recuerden, y bueno, pasa en mi país, entendería que puede pasar en otros lugares igual, sobre todo en Latinoamérica, en donde no todos los delitos son denunciados, ¿no? Sin embargo, esta información, por ejemplo, para mí ya nos da un buen marco de referencia, por ejemplo. Ahora, otra cosa que para mí es muy importante es justamente llevar este histórico de eventos, ¿no? Ya a la interna, porque esto prácticamente tiene que ver ya con nuestras vulnerabilidades como organización. Entonces, ahí sí es el buscar justamente la herramienta o herramientas necesarias para poder primero registrar y luego obviamente poder contar con esta información de primera mano, poder obviamente ya aplicar estadística y todo, ¿no? Y sobre todo para que esto realmente sirva para la toma de decisiones. La toma de decisiones tanto para planes del tratamiento de los riesgos, sí, pero ya yéndonos a la parte ya real, sí, ya no estamos con la percepción, ¿no? De que, a ver, este evento, ¿cuántas veces en el año puede suceder? Por ejemplo, no, acá ya sucedió. A ver, vamos y veamos cuántas veces está sucediendo. Y aquí sí tiene que ver mucho el tema ya de investigación interno que nosotros hagamos para poder identificar cuáles son las causas que están originando esas vulnerabilidades. Recordemos también que incluso una misma causa puede ser el motivo de varias vulnerabilidades y ahí ya incluso viene, como digo, un análisis mucho más a fondo, incluso de árbol de causas, para poder ver qué causa podríamos nosotros atacar a la interna que realmente nos podría servir para superar varias vulnerabilidades, ¿no? Entonces, yo me voy por ese lado en el cual ya al tener una información basado en registros, ya no nos deja campo a la subjetividad, nos da ya un camino bastante claro. Ya no estamos pensando en que, a ver, para sustituir este activo, realmente pongamos una valoración. No, ya cuando tenemos un registro, ya sabemos exactamente el costo, ya sabemos exactamente el tiempo que me va a tomar sustituirlo, incluso hasta qué recursos voy a necesitar. En el caso de un delito que se haya cometido, pues de la misma manera, yo ya puedo saber, por ejemplo, preguntamos y decimos, ¿cómo altera este evento la actividad del negocio? Y nosotros podemos decir, no, pues a lo mejor cerramos por un par de horas y ya volvemos a abrir.
pero cuando ya tenemos el evento real nos damos cuenta de que no son 2 horas, de que probablemente nos va a tomar un día y medio, porque no depende muchas veces de nosotros, ya depende incluso de agentes de investigación, ya a nivel policía, etcétera, ¿no? Entonces, por allí yo quisiera dejar estas ideas que realmente el por qué es tan importante ya llevar registros y obtener datos de fuentes confiables para que nuestro análisis cuantitativo realmente también sea, pues obviamente útil, porque si es que nos vamos a basar también en información que a lo mejor no fue levantada correctamente, el análisis sí nos va a servir, pero tendería también a ser más o menos como lo llevamos en el modo cualitativo, ¿no? Y en este momento, pues estamos hablando de que tenemos que ser un poco más alineados hacia lo que ya tenemos como información basada en registros, en números, que aunque tal vez se pueda decir que son fríos, pero los números realmente respaldan cualquier criterio que se podría haber planteado anteriormente, así como puede desmentirlo, ¿no? Entonces, por ahí les dejo la idea. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Excelente lo que acabas de compartir. Bien, vamos a ir con el tercer panelista y ahorita voy a ponerla, ya lo presenté al inicio, Cristian Bernard, pero Cristian va a hacer una pequeña presentación, así que vamos a poner su pantalla en modo amplio, porque lo va a presentar en la parte, al costado, en su propia pantalla, así que para que puedan ustedes visualizar bien la presentación de Cristian, entonces ahí la está poniendo, pueden crecer un poquito más la mirada de la pantalla para que se pueda observar muy bien. Igual cuenta con unos minutos mientras vamos recibiendo las preguntas del público que nos acompaña. Cristian, Gracias, Milagro. Buenas tardes, adelante. Gracias, Milagro, por la invitación. Gracias a tan dignos y profesionales panelistas. Y muchas gracias a todos los presentes por estar este día con nosotros. Bueno, para hablar un poco para hablar de riesgos, les voy a hablar un poco de la experiencia. Yo soy un fiel defensor de la integración de disciplinas. Es decir, seguridad no está exenta de ninguna de las otras disciplinas. ¿Y saben ustedes dónde aprendí muchísimo? He aprendido bastante en el sector financiero, sin ser financista, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de integración, cuando hablamos de riesgos, no estamos hablando solamente de seguridad. Y para tener en cuenta eso, antes de hablar de lo que es la cuantificación de los riesgos, es que un encargado de seguridad, uno tiene que ver la seguridad de manera integral. Y lo que tenemos acá es lo que vemos acá a mi derecha, ¿lo pueden ver acá? ¿Sí? Esto es una forma de cómo trabajar la integridad de los riesgos en una empresa. No son todos, pero es una buena forma. Vamos a poner un poco más amplio. Listo. Quiere decir que nosotros estábamos acostumbrados a solamente trabajar las acciones criminales, es decir, el robo, el hurto, el sabotaje, el asalto, el espionaje industrial, que son los temas relacionados netamente con la parte de seguridad. Pero también, como podemos ver, tenemos otro tipo de riesgos que también son responsabilidad de nosotros. Unos son los riesgos de producción, los riesgos financieros, ¿ok? Desde las cuentas impagas hasta los cambios de divisas. Después tenemos la responsabilidad sobre los datos, existe una ley sobre eso, responsabilidad sobre el medio ambiente también, responsabilidad de constructor, responsabilidad de producto, responsabilidad también sobre pérdida de empleados claves por enfermedad y muerte, muy de moda, no de moda, perdón, muy real con el tema del COVID-19, que hasta antes, que cuando uno hablaba de temas de enfermedades y de pérdida de empleados por muerte claves, nos miraban con otros ojos. Los accidentes y todo esto es parte de una gestión integral de los riesgos. Pero fíjense ustedes que para hablar de cuantificación de riesgos estamos hablando de un tema que es un tema de un proceso metodológico, porque es una metodología. Y como proceso metodológico, uno tiene que seguir una secuencia, ¿ok? Pero en esa secuencia también existen trabajos ocultos. Como por ejemplo, habremos escuchado lo que es la frontera de riesgo en algún momento.
Y eso es sumamente importante, porque para uno cuantificar riesgos, uno tiene que establecer con la alta dirección la frontera de riesgos, es decir, el apetito por cada uno de los riesgos. Y como hablamos de riesgos integrales, acá podemos tener un ejemplo, uno tiene que evaluar por tipos de riesgo, ya sea financieros, estratégicos u operacionales, cuál es el apetito que tiene la dirección. O sea, es decir, el apetito o la frontera de riesgo quiere decir, contra los riesgos financieros, ¿tomo más riesgo o no tomo más riesgo en esta época? Con los estratégicos, ¿los mitigo o tomo riesgos? ¿Los mantengo o tomo más riesgo? Entonces, eso es sumamente importante tener en cuenta para lo que es la cuantificación. Yo no puedo cuantificar un riesgo si es que yo no tengo cuál es el apetito que tiene la alta dirección sobre ese riesgo. Porque yo puedo establecer la probabilidad de la exposición y la consecuencia de un riesgo, pues puede salir muy alto, pero si la alta dirección tiene como por objetivo tomar más riesgo sobre esa evaluación, es decisión de la alta gerencia. Entonces, uno tiene que ayudarlo en esos objetivos. Es por eso que antes de evaluar, establecer la frontera de riesgo. ¿Cómo se hace? Hay varios métodos, hay varias matrices que nos ayudan a esto y sobre todo muchísimo análisis. Como les dije, es un proceso metodológico y si uno sigue la metodología para hacerlo, hablando a grandes rasgos, analizando el contexto antes de evaluar los riesgos, identificando qué activo voy a proteger, cuantificando el riesgo con metodologías validadas, haciendo un mapeo de riesgos para saber de qué estoy hablando, tratándolos de acuerdo a la frontera de riesgos que les he hablado anteriormente, justificando las medidas de acuerdo a los presupuestos, preparando un cuadro de justificación, estableciendo una expectativa anual de pérdidas y hacer el seguimiento del programa con indicadores. Eso es un correcto análisis con una correcta gestión de los riesgos a lo que uno tiene que llegar. Y esto es algo que se utiliza, que se hace todos los días. Y lo más importante es de que como proceso metodológico uno tiene que justificar las medidas cuantificadas de tal manera de que estableciendo una tabla de costo de medios, esos costos de medios, es decir, los presupuestos que uno tiene, esos costos de medios nos va a permitir establecer el porcentaje de mitigación que voy a tener con respecto a las medidas que voy a presentar a la alta gerencia. De esa manera se puede tomar correctas decisiones basados en el apetito o en la frontera de riesgo que trace la alta dirección. Si se dan cuenta, entonces, estamos hablando de un proceso súper profesional, muy de análisis, y que es exactamente igual a los que realizan los procesos financieros, los procesos logísticos, los procesos comerciales. Lo que sucede es de que hay muchas personas que no se aventuran a hacer el tema de análisis por falta de conocimiento, por falta de data muchas veces, pero todo se puede conseguir, todo se puede hacer, y en los años que tengo de experiencia haciendo gestión de riesgos, eso lo aplico casi diariamente y sinceramente no es ningún problema porque es parte del trabajo que uno tiene que hacer en seguridad para poder gestionar correctamente los resultados anuales del área. Si hay alguna pregunta, encantado de poder resolverlos, al igual que nuestros panelistas, y con eso yo he finalizado creo que en 5 o 6 minutos lo que tenía que decir. Espero haber sido claro y no muy extenso ni muy enredado. Sí, gracias, Cristian.